Ok. Hola, mi nombre es Oscar, estudio en la Universidad Panamericana del Puerto, en la Facultad de Educación y Humanidades, en la carrera de Idiomas Modernos, mención Inglés. En el video de hoy estaré haciendo una breve descripción sobre las características, el origen y el legado y autores más relevantes en relación a la literatura clásica, es decir, el, la tradición grecorromana y el origen de la literatura. Así que, bueno, primero comenzaré dando unas características generales de la literatura clásica, como lo es que se desarrolla en la antigüedad greco-latina, que comprende dos grandes tradiciones que son la griega y la romana, que veremos por separado. También que concibe a la literatura como un medio de formación, cada una desde su propia perspectiva, de acuerdo con los valores de sus respectivas sociedades, pero ambas lo hacían. La literatura como medio de formación social, humana, mejor dicho. Y finalmente, establece los modelos éticos y narrativos para Occidente. Es decir, de la literatura de la antigüedad grecolatina se forma una cadena, un legado, una tradición que continúa a lo largo de toda la historia de la literatura en Occidente. Así que bueno, comencemos analizando la tradición griega, que nace con la tradición oral, con la épica arcaica, y se consolida por escrito entre los siglos 8 a.C. y 5 a.C. Ahora, esta tradición está enraizada en el mito, la religión y la vida de la polis, es decir, de la gente. Ahora, vamos con algunas características temáticas y formales. Primero, la literatura en la tradición griega buscaba la belleza, la proporción y la armonía. Además, tenía una característica muy particular, que era la búsqueda de la mímesis. Mímesis quiere decir réplica o imitación, y era una mímesis de la naturaleza, pero no en el sentido de una simple reproducción o imitación, sino que el objetivo era capturar la esencia de la experiencia humana, pues, en el mundo, y, y comunicar esa historia a través de la literatura. Otras características son su centralidad en la tragedia o el conflicto trágico y su enfoque en temas universales como el destino, la justicia, el sufrimiento y el heroísmo. Un apartado importante es la función que cumple la literatura específicamente en la sociedad griega, era la transmisión de valores fundamentales como el honor, la justicia, la responsabilidad y el límite humano. Entonces aquí caemos a lo que mencionábamos en las características generales de la literatura clásica, que es la formación cívica y ética del ciudadano. Asimismo, también otra función es la reflexión filosófica sobre el ser humano y su relación con el destino, además de una función ritual y comunitaria, especialmente asociada al teatro, que era un espacio público de conciencia colectiva. Y bueno, desde donde nació la tragedia, la comedia y toda esa gran tradición. Grandes autores y obras, en el caso de la épica, Homero, con la Ilíada y la Odisea, emblemático de la literatura clásica griega. Y en el caso de la tragedia está Edipo Rey de Sófocles. Muy bien, entonces rápidamente analicemos el lado romano. Una vez que pasamos la parte griega, veamos
a la tradición romana. Este tiene su origen precisamente en la tradición griega, pues adopta y adapta mucho de la cultura griega, incluyendo la literatura, a su propia cultura. Fue de alguna manera, al menos desde la perspectiva romana, un perfeccionamiento de la cultura griega. Esto se desarrolló entre los siglos 3 a.C. y 1 después de Cristo. Y en este caso la literatura estaba al servicio de la consolidación cultural y política de Roma. Entonces es muy interesante ver cómo se diferencian como esa breve distinción, esa pequeña pero gran distinción en la función de la literatura. Similar pero distinta a la vez. Roma más centrada en la consolidación política y cultural, ya que era un imperio que se expandió y un imperio inmenso. Entonces, bueno, volvemos a las características, en este caso, características de la literatura romana. ¿Qué podemos observar? Predominio del orden, la claridad y la estructura formal. También que hay una centralidad en la retórica y la elocuencia. Eso me parece sumamente interesante, como en el caso de la cultura romana se hace este énfasis en la retórica y la elocuencia, porque era una sociedad donde, si bien la sociedad griega, en ciudades como Atenas, tiene toda esta tradición de oralidad, este énfasis en la retórica y la elocuencia me hace pensar mucho en cómo las palabras y la manera de expresarse tenía poder real en Roma, en el Senado de Roma. Entonces, sumamente interesante cómo se hacía ese énfasis allí. Y bueno, además de eso, había una exaltación de valores asociados a Roma, como el deber, la ley y la patria. Muy bien. Veamos nuevamente ahora las funciones de la literatura, pero en la tradición romana. Como mencioné, entonces está la función cívica y política, pero con un enfoque en la legitimación del Estado y del poder imperial. También hay una función moralizante, es decir, la transmisión de los valores romanos, como ya mencionamos, como virtud y disciplina. Y la función didáctica, es decir, la formación tanto del orador como del ciudadano. Además de la construcción de una memoria, es decir, una historia, un recuento histórico de la historia de Roma. Ahora, entre sus géneros y autores emblemáticos podemos mencionar en el género de la épica a Eneida de Virgilio. Entonces, en resumen, la importancia de la literatura clásica está en que fija modelos éticos, modelos estéticos y narrativos que se continúan a lo largo de toda la historia de la literatura, que transmite valores universales cívicos y humanos, y que influye, como ya mencionaba, decisivamente en la tradición literaria occidental. Bueno, espero que les haya gustado este breve análisis sobre la literatura clásica. Gracias por acompañarme en este video y nos veremos en el próximo. Hasta luego.